Ya comenzamos la grabación. Buenas tardes, María Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos empezando. Buenas tardes, Dora. Buenas tardes para todos. Gusto. Igual. Aquí estamos empezando, bueno, nuestro live número 15, desde que comenzamos. Y hoy terminamos una etapa. Terminamos una etapa, una primera fase de lo que fue esta iniciativa. Y ya vamos a comenzar la segunda etapa, que será a partir del mes de finales de julio, principios de agosto. Así que bueno, María Dolores, tú cierras una etapa en este proceso. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Okay. Bueno, me alegra. Espero cerrar bien. Espero cerrar con broche de oro, como dice. Estoy segura que así va a ser. Estoy segura que así va a ser. Bueno, María Dolores, vamos a comenzar acá con nuestra entrevista, nuestra conversación. María Dolores es, bueno, es formada en letras, también en historia, y en este momento es profesora en la Universidad Metropolitana. Y el motivo que nos reúne hoy es conversar sobre un libro que hizo María Dolores recientemente, y que fue una investigación que, bueno, al cual le dedicó mucha alma y corazón. Yo estaba tratando de compartir en la pantalla la carátula del libro, pero no sé hacerlo, así que no me voy a poner a inventar, no vaya a ser que pierda la imagen contigo. Pero bueno, eso lo tenemos pendiente. Vamos a comenzar de una vez pues con estas preguntas, y a mí me gustaría que tú comentaras, María Dolores, cómo fue, es decir, cómo es la historia de ese libro, cómo llegaste tú a ese libro sobre mujeres cosecheras de cacao en esa península de Paria en el siglo XIX. Adelante, María Dolores. Bien, bueno, yo tampoco tengo un ejemplar ahorita conmigo como para mostrarles la carátula. El libro que se llama Sembrar Cacao y Pedir Prestado, Vidas Femeninas en la Península de Paria, 1840-1885. ¿Cómo comenzó ese libro? Muchas personas me han hecho esa pregunta. ¿Por qué fui a parar a Paria? Si yo soy de allá. No soy de allá. Leyendo un libro de Brito Figueroa, Historia Económica de Venezuela, de los años 90, la economía venezolana podía distribuirse espacialmente, territorialmente en el país, y menciona el oro en Bolívar, el café en los Andes y en la cuenca del lago de Maracaibo, y menciona el cacao en Sucre. Y yo cuando leo esas líneas, el cacao en Sucre, pues yo dije, bueno, vamos a investigar esto. No sé por qué, la verdad es que pude haber escogido el café en los Andes, pero me incliné por el estudio del cultivo del cacao en Sucre. Fue a partir de ahí, de esa lectura de ese libro de historia económica de Venezuela de Brito. Y me fui familiarizando con profesores, con estudiosos, con investigadores relacionados con esa zona, como el profesor Viso, y es ahí cuando decido visitar a Cumaná y comenzar la investigación, que me llevó varios años, efectivamente, hasta que finalmente salió la investigación, que fue mi tesis de maestría, mención publicación, y la Universidad Metropolitana la editó la investigación, publicó el libro.
del que usted fue tutora, la profesora Dora. Esa es un poco la historia del comienzo de la investigación. Luego me encariñé con la zona, me terminé ligándome a esa región del país, muy distante de los centros de Caracas, de los centros poderosos. Guiria está como a 1000 kilómetros de Caracas, y todos esos pueblos, Soro, Irapa, Punta de Piedra, Yoco, Yaguaraparo, Guiria, ya en el extremo más oriental del país, terminaron pues conquistándome, porque además que del paisaje sumamente hermoso, las costas, terminé allí investigando pues eso, el cultivo del cacao. Y bueno, después les digo cómo llegué a la mujer, porque ¿por qué mujeres? Eso está más vinculado con la fuente, Claro, con el tipo de fuente de la que yo obtuve la información. claro. Ahora, bueno, las fuentes clave de ese estudio fueron los protocolos notariales que tú conseguiste allá en Cumaná, en esos viajes que hiciste. Háblanos de ese tipo de fuentes, María Dolores. Y bueno, una pregunta muy importante, ¿cuál es el estado de esos archivos en ese momento en que tú estuviste allá en Cumaná investigando? Sí, yo, a pesar de mi maestría en historia, no conocía mucho sobre esos legajos, sobre ese fondo documental. Y cuando visito Cumaná, buscando fuentes para investigar sobre el cultivo del cacao en Paria, llego al registro principal, que está allá en la calle Bermúdez, si mal no recuerdo, frente al Manzanares, en Cumaná, capital de Sucre, y me atiende, nunca olvidaré, la señora María, una empleada del registro que ya está jubilada, muy amable. La verdad es que me atendieron muy bien y me brindaron todas las comodidades y todas las facilidades para poder hacer la investigación. Y yo le explico lo que yo quiero hacer y ella me dice, no, tú lo que necesitas es consultar los protocolos. Y me conduce a una sala y me dice, toma, aquí están los protocolos de Mariño. Y entré a un pequeño cuarto oscuro, con estantes que llegan al techo, lleno de legajos, llenos de viejos todavía. Y yo cuando me veo ahí, yo digo, bueno, pues empezaré por el tomo 1 y empecé. Ella me pudo haber, la verdad que ahí fue el azar, porque ella pudo haberme llevado a la sala donde están los protocolos de Bermúdez, de Arismendi. Me llevó al municipio Mariño. El municipio Mariño en el siglo XIX era el cantón de Guiria, y el cantón de Guiria abarcaba los poblados que mencioné hace un momento. Guiria, la capital del cantón, Soro, Irapa y Punta de Piedra, y Yoco. Y entonces yo llegué ahí y comencé a revisar esos documentos con los que yo jamás había tenido contacto previamente. ¿En qué grado de conservación estaban en ese momento? Bastante conservados a pesar del tiempo. Sin embargo, algunos tomos están bastante deteriorados, pero para mí fue un descubrimiento maravilloso, del que sigo prendada. Soy una entusiasta de los protocolos notariales. Es un documento riquísimo, riquísimo, del que podemos extraer información de la más variada naturaleza. Matrimonios, inventarios post-mortem, testamentos, litigios, poderes, conflictos que reflejan, que revelan la vida cotidiana de las personas de aquellos tiempos, porque cualquier problema con el vecino, pues
era registrado. Claro, se convertía en un pleito, y al ser un pleito, pues desembocaba en un documento de índole legal, con el respaldo de las instituciones. El protocolo notarial en sí mismo es un documento hermoso, la caligrafía del secretario, del registrador o del juez en muchas ocasiones. Es una letra, algunos documentos tienen unas letras bellísimas, otros te pueden ofrecer mapas, trabajos de agrimensura, de contabilizar los linderos de las tierras. Hay documentos que parecen dibujos de algún niño. Claro, los colores se han ido perdiendo, la intensidad de los colores se ha ido perdiendo por el paso de los tiempos, pero son maravillosos, son ellos en sí, pues algunos son unas joyas para mí, y más joya todavía es lo que conservan en su interior. Es impresionante la cantidad de información que hay allí dentro, como bien lo saben los especialistas que han trabajado en otras partes de América Latina y en España también, en nuestro país no tanto, saben perfectamente de lo que les estoy hablando, de la riqueza que esconden los protocolos notariales para recrear relaciones comerciales, la vida cotidiana, conflictos de toda índole, economía, parentesco y todos esos temas. Yo volví hace unos años para continuar mi investigación, pero la situación está complicada, porque yo cuando hago esta investigación, yo cuando hice este trabajo, permanecí un mes, pero te estoy hablando de hace más de 10 años, yo viví un mes completo en Cumaná. Yo financié mi investigación. Oye, vivir un mes o 2 meses a una ciudad del interior del país por todo lo que eso significa económicamente, y las condiciones tampoco están dadas. Lo intenté hace 2 años y el deterioro de los documentos es muy triste. No hay sensibilidad hacia ellos, no se están conservando en las condiciones en que debería, e incluso ellos tienen allí una riqueza en protocolos coloniales, muy bien empastados, muy bien encuadernados, pero no están debidamente guardados. Esa es la verdad. Y creo que eso pasa en la mayoría de los registros principales de nuestro país. Y esto no tiene límite. Estoy imaginando el resto. Eso es lo que te... Estoy imaginando el resto del país, claro, porque son archivos que se descubrieron en tu caso porque tuviste suerte en esa señora María que te dio ese primer protocolo de Wiria, y ahí tú empezaste a elucubrar toda la investigación. Pero ¿te imaginas la cantidad de documentación colonial y del siglo XIX que puede haber en muchos registros en Venezuela y que no ha tenido la suerte que tuvo Soro, Yaguaraparo, ahí en la península de Paria, contigo? Hay muchísimos, son muchísimos que están esperando ser descubiertos. Ojalá haya un trabajo o se esté haciendo. Yo sé del caso de Mérida, que sé que hay mucho trabajo sistemático. Mucho. Y en algunas partes del estado Miranda hay también, es un trabajo por hacer. Es un trabajo por hacer. O por continuar, porque hay mucha gente que está por continuar. María Dolores, tu libro está dividido en 2 grandes partes. En la primera parte, tú hablas del escenario histórico geográfico de Venezuela para ese momento, de ese siglo XIX. Y en la segunda parte te dedicas al proceso en sí de tu investigación, que es sembrar el cacao y pedir prestado. Te pregunto, ¿cómo fue el proceso de investigación para llegar a esas 2 partes? El proceso de investigación está bastante vinculado con lo que acabo de comentar. Cuando entro en contacto con
lo que hoy en día es el municipio Mariño y en el siglo XIX era el cantón de Güiria, yo misma, digo, pero ¿qué es Güiria? ¿Dónde queda Güiria? ¿Dónde queda Soro? ¿Dónde queda Irapa? ¿Dónde queda Yaguaraparo? Estos poblados, ¿cuál es la historia de estos poblados? ¿Cómo fueron fundados? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué espacio ocupan? Y pensé, evidentemente, que así como yo lo ignoraba en aquel momento, no resultó difícil para mí suponer que muchísimas personas también lo ignorarían y que si mi trabajo va a abordar el estudio de un espacio geográfico concreto, pues evidentemente debería presentarle ese espacio a los lectores de mi trabajo. Claro. Y pues comienzo a investigar sobre la fundación de esos pueblos, lo que Cunil Grau dice al respecto. Fueron poblados levantados por, se me fue ahorita la palabra, por evangelizadores, por misioneros, aragoneses, no recuerdo ahorita en este momento la orden sacerdotal, en este momento se me escapa de la memoria, que levantaron esos pequeños poblados que todavía siguen siendo pequeños poblados en nuestro país, siguen siendo pueblos muy aislados, con una economía muy vinculada todavía al cultivo del cacao y a la explotación de la pesca, pero entonces consideré que era evidente mostrar el espacio que ocupan esos pueblos en la geografía nacional, su relación con las Antillas menores, empezando por Trinidad y Tobago, que en una noche clara desde el puerto de Güiria se pueden ver las luces de Puerto España. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo misma, recordando al profesor Bermúdez, que me decía, y otros colegas, otros profesores me dijeron que si uno iba a estudiar un espacio, uno debería conocerlo. Y yo, afortunadamente, tuve la posibilidad de ir hasta allá y recorrerme todos esos pueblos. Yo le di la vuelta a la península de Paria en un peñero, que es el nombre que reciben unas pequeñas navegaciones, unos pequeños barcos que usamos aquí en Venezuela, y crucé por el famoso paso del Diablo, la garganta del Diablo. Estuve en todas esas montañas para acercarme a la vida de allí y poderla transmitir luego en mi investigación. Y la otra parte, si mal no recuerdo, que me acabas de señalar, sí, trata sobre el cultivo del cacao, todo el proceso que implica cultivar cacao. Me pareció muy importante que el lector lo conociera, para que en la medida en que fuese consciente de lo que implica levantar una arboleda de cacao, pudiese comprender mejor el esfuerzo, el trabajo, el cacao es un fruto que demanda mucho en el primer momento. Levantar una arboleda de cacao no es una tarea sencilla. Y hay que limpiar muy bien el terreno porque es un fruto delicado, no le gusta las hierbas salvajes. Luego hay que sembrar plátano. Bueno, no les voy a contar todo el proceso, pero someramente, grosso modo, hay que sembrar plátanos, hay que sembrar bucares, porque es una planta que quiere sol, pero quiere sombra. Le gusta estar regada, pero no en exceso, entonces hay que elaborar las acequias, mantenerlas. Es una plantación menos invasora con relación al medio ambiente, terminan formándose bosques hermosos que incluso permiten la vida silvestre, monos, loros. No es un cultivo de naranjas, todo queda pelado.
Aquí no, aquí convive la planta con un bucare, que es un árbol grande, hermoso, pero como les digo, ese primer momento es muy exigente para levantar la plantación, y lo más exigente todavía, y que se me estaba olvidando, lo más exigente todavía no solamente es la rosa, desforestar para luego forestar, sino que la planta demora entre 6 y 8 años para comenzar a parir, para comenzar a brindar frutos. Luego los va a brindar hasta los 80 y 100 años. Hay plantas que pueden alcanzar tanta longevidad. Y luego lo que les digo, el mantenimiento de la sombra y del agua. Pero esos primeros 8, 6 u 8 años, el productor debe contar con algunos recursos para vivir, para sobrevivir, mientras la arboleda madura y comienza a generar frutos, que es el proceso más difícil para el que está invirtiendo, ¿no? Además que como cualquier planta tiene sus propias plagas, insectos que pueden perjudicar el sembradío, los loros, los monos, porque recuerden que la fruta, la vulva que tiene por dentro, es una semilla recubierta de un mucílago, como el mamón, y es dulce, es provocativo, entonces puede atraer a los animales. Entonces consideré que era muy importante que el lector conociera el proceso de cultivo para entender el esfuerzo de quienes se dedican a eso, además en un clima como este, ¿no? El calor y sobre todo la humedad. En un sembradío de cacao hay mucha humedad y la plaga. Consideré que era importante que se conociera, ¿no? Claro, de lo que tú estás diciendo. Claro, y disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa, solo estoy hablando del proceso de la siembra, luego lo que significa recogerla, recoger las mazorcas, el proceso de fermentación, el proceso de secado. Finalmente terminan unas caroticas pequeñas que se necesitan muchas fanegas de esas caroticas para poder terminar en una taza de chocolate o en una barrita de chocolate. Ese proceso, María Dolores, es decir, si son de 8 años, entre 6 y 8 años para que esa matica crezca, esas mujeres que están en esa paria del siglo XIX para sembrar esas maticas, ¿cómo fue ese proceso de pedir prestado? Es decir, ¿heredaron las tierras de los pozos o de la familia? ¿O ellas empezaron? ¿O hubo de todo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo era una mujer que sembraba cacao en ese siglo XIX en Paria? Bueno, yo creo que lo primero que tengo que decir es que era una mujer aguerrida, una mujer temeraria, una mujer con fuerza, con carácter. Y hay de todo, en el sentido de que, ¿cómo accede ella a la tierra? La hereda, puede ser una sucesión, puede ser herencia de sus padres, puede ser herencia del cónyuge. Hay muchas viudas, la mayoría de mis mujeres son viudas. O puede ser una campesina que ocupa tierras baldías, no son de ella. O puede ser una campesina que cultiva tierras de otro. Ella firma un contrato de arrendamiento. No es muy común. Generalmente el que firma contratos de arrendamiento para trabajar la tierra de otro es el hombre. Pero sí hay un par de casos en que es una mujer la que firma un contrato de arrendamiento, incluso con otra mujer, para ella ser la mano de obra que va a explotar esa tierra ajena. Eso con relación a cómo accede a la tierra.
y también la puede comprar. Se me estaba olvidando eso. Claro. Puede comprar, puede ocupar tierra de arrendamiento, pueden ser los bienes gananciales que le quedan luego los haberes por el matrimonio o herencia de su padre. Evidentemente, la que hereda son las mujeres más poderosas. La que ocupa una tierra baldía es generalmente una campesina, por lo general analfabeta, con menos recursos. Ahora bien, todas ellas, porque ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a revisar los protocolos notariales, pueden ser abrumadores por la cantidad de información que hay allí. Claro. Cuando yo empiezo a revisar esos documentos, yo pronto me doy cuenta de que tengo que tomar una decisión, yo tengo que, aquí voy a estar mi vida entera de la cantidad de información que hay aquí. Cuando los empiezo a revisar, me llamó la atención la cantidad de veces que aparecían las mujeres. Yo pasaba un legajo, un folio, y aparecía una mujer. 2 folios y mujer, empiezo a ver la significativa presencia de las mujeres en esos documentos, haciendo de todo, cantidad de actividades de corte económico, y empiezo a recogerlas a ellas. Cuando veo que son muchísimas, entonces también reduzco y digo, no, me voy a dedicar a las que se vincularon con el principal producto de esta zona, que es el cacao. No hemos comentado eso. ¿Por qué cacao? Porque es la riqueza, la principal riqueza de Paria en el siglo XIX y hoy todavía, el cacao. Entonces yo decido, de ese mundo de documentos que hay allí, voy a optar por la mujer, y dentro de esa gama de actividades que ella está ejecutando, me voy a limitar a la que se vincula con el cacao. Y aún así tuve que limitarme más, y entonces ahí es cuando decido, voy a trabajar mujeres que cultivaron cacao, pero que tuvieron que pedir prestado para financiar el cultivo y financiar su existencia mientras el fruto comienza a rendir beneficios. ¿Y a quién le van a pedir plata prestada? En la Venezuela del siglo XIX, las casas comerciales. Claro. Porque en nuestro país no había capital líquido circulante, no había numerario, no había moneda contante y sonante. Las instituciones porque el comienzo de la banca en nuestro país en aquellos días todavía es muy incipiente. Y menos en esa zona tan remota de nuestro país, tan alejada de Caracas, tan alejada de Maracaibo, de Valencia, que son las ciudades donde comienzan a levantarse bancos en nuestro país. Entonces, ¿a quiénes recurren ellas? A los únicos que tienen capital, que son los dueños de las casas comerciales, que se van a levantar en toda la costa del país. Güiria, Carúpano, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Coro, todo, pues allí se van a levantar las casas comerciales más importantes del país, cuya finalidad va a ser importar lo que no se manufactura en el territorio nacional y exportar lo que el país puede brindar, que son café, cueros, cacao, plumas de garza, qué sé yo, ahorita se me escapa de la memoria todos los productos agrícolas y pecuarios que podríamos exportar. Entonces la mujer va a la casa comercial y pide prestado. Y gracias a que el vínculo entre el prestador, el prestamista, el acreedor y el deudor de palabra, Dora y los demás que van a escuchar esta conversación, si lo hubiesen hecho de palabra, no habría quedado registro. Entonces yo, María Dolores Peña, no hubiese tenido contacto con esa realidad y no la hubiésemos podido conocer. Y probablemente muchos negocios
negocios quedaron de palabra, pero muchísimos quedaron registrados, que son los protocolos de fianzas, perdón, son los protocolos de hipotecas, censos e hipotecas, perdón. Son los protocolos de censos e hipotecas, porque los protocolos son muchos y están enumerados. Los hay de protestas, de fianzas. Yo me concentré en los de censos e hipotecas. Ese documento es riquísimo, porque ahí ya queda registrado civil, dónde vive, qué pide, cuánto pide, en qué condiciones va a pagar, plazos, intereses. Y al final del documento sabemos si es alfabeta o analfabeta. Porque si es analfabeta, le pide a un vecino que firme por ella. Puede ser que sepamos también si tiene hijos, porque muchas de ellas van a hipotecar con el hijo. Entonces, algunas de las mujeres que piden prestado van a la puerta, voy a ponerte el ejemplo de uno de los comerciantes más ricos de la zona, Battistini, o los Franceschi, la Felipe Franceschi. Entre la casa comercial, Battistini o Franceschi, Ambar, Baliace, Ducharne, Espinet, la lista es larga, entre el comerciante y el campesino productor se firma un documento que es el que queda registrado en el protocolo de censos e hipotecas, que es el que yo trabajé. Y allí queda registrado todo, la suma, los intereses, los plazos, las condiciones, son muy duras. El comerciante le va a exigir, me tienes que traer el cacao a la puerta de mi negocio. Cacao criollo, no forastero, que esté bien seco. Y me lo tienes que poner aquí en la puerta del negocio. Ustedes, si van a Paria, los sembradíos, los cultivos, están en la montaña. La productora tenía que bajar de esa montaña e irse a Güiria, que está en la costa, que es la ciudad más importante de la zona, y en la calle principal, no recuerdo ahorita los nombres, entregarle las fanegas de cacao a todos estos comerciantes. Bajarlo de las montañas bellas, maravillosas de Paria, verdes, eso es un gran esfuerzo. Y quedaba estipulado también las fechas. En la próxima cosecha, porque en Venezuela hay dos cosechas principales, en San Juan, en julio, y otra en diciembre. De modo que la producción quedaba hipotecada a favor del comerciante que te está prestando los recursos. Claro. Y para terminar, que creo que me quieres decir algo, los recursos no siempre eran en metálico, sino que ella va a la casa comercial y retira del comercio lo que ella necesita para vivir, que pueden ser instrumentos de trabajo, podría ser ropa, podría ser comida. Lamentablemente, ninguno de los miles de protocolos, porque puedo decir que revisé miles, en ninguno aparece la lista de lo que ella retiró. Ese ha sido maravilloso saber qué producto se llevaba ella. Eso debe estar conservado en los libros de las casas comerciales, pero no tuve acceso a ellas. Claro, eso es lo que se conoce en algunos países, las tiendas de raya. Las tiendas de raya es el lugar en el cual el jefe principal de la zona, de la ciudad, tiene un comercio y allí todos los que están comerciando van a comprar a esa tienda de raya que le pertenece a esa persona. Es decir, es como una circulación muy interna de un intercambio, un tipo de trueque. Vamos a decir que ese es el nombre que se le puede dar. Lo que te iba a preguntar, María Dolores, porque cuando me estás hablando de estas mujeres que tenían que bajar la fanega a la puerta del que le está prestando los reales, quería preguntarte cuántas fanegas podían ser.
Oye, no recuerdo bien ahora, pero no quiero darte, no te quiero dar un número, no recuerdo, porque además eso va a depender. Una fanega de cacao, si mal no recuerdo, podían ser 40 kilos, porque además en el país no había unidad monetaria, no había, perdón, unidad de pesos y medidas, y se usa fanega para medida de kilo y fanega para medida del territorio. Y hay fanega castellana, hay fanega colombiana. La verdad es que ahorita se me escapa de la memoria decirte cuántas fanegas tenía que llevar ella, pero sin duda muchas, porque lo que queda después del proceso que les explicaba hace un rato, el resultado final del proceso de siembra y de secado es una caraotica. Se necesitan muchas para muchos kilos y poder cumplir con el compromiso que se asumió con el dueño de la casa comercial. Con respecto a lo que estabas diciendo, esto es algo más que una simple bodega. Esto es algo más que una simple bodega. La casa comercial es toda una estructura de importación y exportación que además muchas de las casas comerciales que se levantaron en Paria eran sucursales de casas matrices, de casas comerciales matrices que podían estar en Nueva York o en la misma Francia. Y si no eran sucursales, tenían vínculos muy estrechos con casas matrices muy importantes, bien estuviesen en Nueva York o en Francia. Y te nombro Francia por la presencia muy importante de franceses en esta región y de ingleses por la cercanía de Trinidad. Cuando me preguntabas cómo era esta mujer, lo primero que me vino a la mente hace un rato cuando me preguntabas cómo era aquella mujer, lo primero que me pasó por la mente fue decirte blanca, apellidos. Muchas de estas mujeres son corsas. Incluso una de ellas es parisina, y lo dice en el documento, nacida en París. Tengo apellidos Gurbilla, Dubicet, Bompard, Charbonnet, Ducharne, Baliachi, Ambar, Espinet, Fribor, muchísimos apellidos cuyos orígenes evidentemente están muy lejos de las costas parianas. La presencia corsa en esta parte del país e inglesa es contundente. Muchos de ellos vinieron directamente o bien de Córcega o de la propia Francia, o se vinieron de Santa Lucía, San Tomás, la Martinica, Guadalupe, y lo podemos ver en los testamentos, porque yo también revisé los testamentos, y muchas de ellas van a atestar, las que son poderosas, aquí hay grandes cacaos, mujeres. Te dice allí, el documento te brinda una información como es de dónde es ella, y hay de Martinica, de la Guadalupe, de Santa Lucía, de San Tomás, hombres y mujeres. Entonces esta mujer blanca, ¿no? Debió haber sido muy blanca. Claro, no, estas mujeres con mucho poder económico no siembran ellas directamente, obviamente, es obvio. Ellas tienen sus peones o firman contratos de arrendamiento. Claro, claro. Pero estoy segura de que más de una corsa con menos posibilidades sembró ella directamente la tierra. Y uno cuando visita esos pueblos y esas montañas, esa sierra de Paria, uno dice, Dios mío, poblados, caseríos metidos en la montaña, uno dice Mejillones, por ejemplo. Uno dice, es increíble que las mujeres hayan estado aquí tumbando esta fronda y levantando plantaciones de cacao como lo hicieron.
una de ellas, una gran cacao, y ya te doy la palabra, pero tengo que nombrarla, Atanasia Mariño, viuda de Ruiz, hija de Santiago Mariño, Claro. porque esas tierras fueron de los Mariño por sus haberes militares, y ella era riquísima. Mundo Nuevo, hay un pueblito, un caserío, yo estuve ahí, Mundo Nuevo, eso era de ella, eso era de los Mariño. Yo, yo te estoy escuchando y lo que estoy es pensando en una historia novelada de todo este movimiento que se está dando y de toda esta historia que está allí por, bueno, por sacarle el provecho que debería, ¿no? De todos estos nombres que me estás diciendo, que la mayoría era de origen corso y que tenían tanto vínculo en ese mundo de las Antillas Menores, que las acabas de mencionar, estoy imaginándome una movilidad de una inmigración que va a llegar al oriente venezolano y que va a determinar una identidad del oriente venezolano basada en esa herencia corsa, en esa herencia francesa, en esa herencia de movilidad que se está dando justamente por los procesos de inversión, vamos a verlo de ese modo, inversión que se están dando a nivel mundial y que esa región de Paria se convertiría en ese momento en un lugar apropiado para hacer una inversión de estas personas. Así que bueno, lo que estoy imaginando, María Dolores, es una gran historia de la inmigración en esta región del oriente venezolano. Es lo que me viene a la mente mientras te estoy escuchando. Sí, eso es una historia que está por hacerse, sin duda alguna. Yo lo intenté, y voy a decir que lo intenté en este último viaje a Cumaná, intenté acercarme a registro donde pudiese estar guardado la entrada y salida de estos naturales de Córcega o procedentes de las Antillas, pero me resultó difícil, porque en los protocolos sí, no conseguí, en los protocolos no conseguí documentos que pudieran ayudarme a recrear ese flujo. Es decir, hay un flujo, aquí está, en mi investigación se ve, por el origen de ellas. Te estoy hablando de mujeres que llegaron incluso directamente de Francia, de las Antillas, no son naturales, no son autóctonas de Paria, no son nacidas allí. Ahora, ¿por qué vinieron? Bueno, hay investigaciones al respecto, el desequilibrio político en las Antillas, la saturación de las tierras en las Antillas, se agotaron, más que saturación, quise decir el agotamiento, si mal no recuerdo, el profesor Carlos Biso tiene un trabajo al respecto o ha abordado este tema. Se dieron una serie de condiciones en las Antillas desfavorables, que habría que ahondar en ellas, que fue lo que pasó en las Antillas, que provocó el rosario allí encima de Paria y de la Trinidad, y todo este movimiento de personas se viene por ese rosario de islitas y termina en Paria, que tiene la ventaja de tierra firme y de mayor extensión de tierra para los cultivos. No está limitada como podría estar limitada en una isla. Ahora, las razones más científicas, más serias de a qué se debió ese movimiento, la verdad es que no las tengo, ¿no? Pero la presencia de las Antillas en esa parte de nuestro país es evidente desde la forma en cómo se habla, la comida, la arquitectura de las casas. En lo que sales de Carúpano, después de Carúpano, Marigüitar, y comienzas a internarte en la península y ya pasas El Pilar y ya estás en Yaguaraparo y ya llegaste a Irapa, sobre todo en Irapa, de Irapa para allá
parece otro país por las costumbres que se muestran en la forma de hablar, te repito, la comida y la arquitectura de las casas. Es clarísima la presencia antillana en la región. Y hablando de las casas, me da mucha pena tener que decirlo, pero muchísimas de ellas se han perdido. Yo logré tomarle fotos a varias, pero están muy abandonadas. Lo mismo pasó en Carúpano. Carúpano fue una de nuestras ciudades más importantes del siglo XIX, con ópera, con un cable submarino hasta Le Havre, cantidades de avances, de lujos que disfrutó Carúpano gracias a la explotación del cacao. Lamentándolo mucho, eso se ha perdido. Pero sí hay allí sin duda un tema interesante sobre este flujo poblacional entre las Antillas y esa zona de nuestro país. E ingleses también. ¿Qué proporción hay, María Dolores, de las cosecheras entre criollas y las que vienen de las islas? ¿Pudiste hacer esa distinción? No, pero sí, no, te digo que no, porque creo que no sería una manera seria de constatarlo guiándome por los apellidos. Claro. Como esta se apellida Martínez, esta es criolla, y como esta se apellida Blasini, esta es de afuera. Pero si nos guiáramos por los apellidos, yo me atrevería a decir que son más las extranjeras que van a explotar el cacao que las naturales, que las criollas. Pero no puedo hacer esa afirmación. Por el sonido del apellido no es una manera, porque a lo mejor esa Martínez es de Madrid. Claro, pero habría que ver la distinción en el propio documento, en el lugar de nacimiento, ¿no? Pensando un poco en... Claro, y no siempre, claro, pero el problema del documento de censos e hipotecas es que no te dice la nacionalidad de la persona. Eso te lo dice el testamento. Y no todas ellas, en los documentos que registré, guardaron testamento. Otra cosa interesante sobre el valor de la mujer desde el punto de vista económico en esta región es que algunas de ellas tenían casas comerciales, lo cual es muy raro. Albertina Fribord, si mal no recuerdo, era de Martinica. Ella va a regentar una casa comercial en Güiria, una mujer riquísima, riquísima. Todo el mundo le debía plata a la señora Fribord. Y sus maneras de ser, unas mujeres con mucha temple, incluso las relaciones con sus consortes. Le prestaba plata a su consorte, pero iban al registro, te estoy prestando tanto y me vas a pagar así asado, y era su esposo. Como debe ser. Josefa. Como debe ser. Josefa, viuda de Rodríguez, también muy rica, las Baliache. Rosa Gamboa, viuda de Franceschi. Los Gamboa Franceschi riquísimos, riquísimos. Claro, ellas se emparentan con ricos también. Claro. Empiezas a ver la mezcla de apellidos Baliache. Claro. Exacto. Como siempre, pues, Baliache, Espiné, aquí no hay cenicienta pobre que se casa con un rico. Ellas se van a emparentar con hombres de su misma condición social. Pero con todo esto te quiero decir que hay que definitivamente superar el estereotipo según el cual la mujer, no sé si latinoamericana en general, creo que sí, permaneció confinada al hogar y al fogón, y limitada a procrear y a criar a los muchachitos, a los niños. No es verdad, no es verdad. Continúa haciendo eso, pero además cultiva, recoge y se enfrenta
al comerciante. Porque además, que no te comenté, los comerciantes entre ellos fijaban el precio de la fanega. Entonces, el cacao será pagado al precio que tenga ese día en la plaza de Güiria, de acuerdo a cómo está establecido por los comerciantes. Ella no tenía la posibilidad de llevar la fanega a otra casa comercial, porque entre ellos se ponían de acuerdo, no, la fanega hoy está a tanto. Era duro, era duro. Como una lonja. Pero la idea de imaginármelas bajando de esas montañas con las mulas, con las recuas de mulas, cargadas con estos sacos, porque además después tenían que agarrar un falucho era una embarcación, y cruzar ese pequeño golfo triste o golfo de Paria para llegar a Güiria. Maravilloso debió haber sido. Hoy en día, todavía para ir de Güiria a Macuro, que es lo último ya que nos queda de país, de pueblo, de país, hoy en día es preferible que vayas por agua que por tierra, porque la lluvia y la naturaleza se come la vía constantemente. Imagínatela en 1840. Entonces bajabas las fanegas de la montaña y tenías que llegar y embarcarte y cruzar el golfo para llegar a Güiria. Ese es el famoso paso por donde pasó Colón y dijo su famosa frase, tierra de gracia. Porque de verdad es un paisaje, tierra de gracia, un paisaje extraordinario. María Dolores, el libro está disponible en digital, en Amazon o solamente en papel. ¿Cómo está la distribución de ese libro? Mira, la distribución del libro prácticamente la he hecho yo. Yo he llevado el libro en físico a las librerías más prestigiosas de Caracas y no sé si está en Amazon, no sé si la Universidad Metropolitana lo colocó en Amazon. La distribución, lamentándolo mucho, no ha sido todo lo que me hubiese gustado. Como te digo, he sido yo quien lo ha distribuido y no sé si estará en Amazon. Claro. También está en otra editorial, pero ahorita no recuerdo cómo se llama, que se puso en contacto conmigo y me pidió que se lo entregara, pero no recuerdo ahora cómo se llama. Creo que allí está digitalizado. Ah, ya. Bueno, excelente, porque valdría la pena una edición digital del libro para que la difusión fuera muchísimo mayor. María Dolores, Sí. ¿en qué proyectos académicos andas en este momento? ¿O en qué estás escribiendo, estás investigando? Bueno, sí, terminé mi escolaridad, el doctorado, la escolaridad, y estoy trabajando protocolos notariales porque no puedo desvincularme de ese fondo. Como les dije, intenté volver a los de Paria, a los de Cumaná, pero las condiciones definitivamente no están dadas. Entonces, pensé, vamos a hacer más prácticas, aunque sea una vez en la vida vamos a hacer más prácticas. Y estoy trabajando los protocolos del municipio Sucre, del estado Miranda, siglo XIX, que se conserva en el Archivo General de la Nación. Y ahora ando entusiasmada, tratando de recrear la casa de los poblados de Petare, El Hatillo, todo lo que fue el municipio, todo lo que la villa de Petare estaba bajo la jurisdicción de la villa de Petare, que hoy en día es el municipio Sucre del estado Miranda. Estoy revisando esos protocolos para recrear la arquitectura de la casa, aunque yo no soy arquitecto, pero
he conseguido unos inventarios post-mortem, unos documentos maravillosos, en donde las familias ricas, antes de partir la herencia, contratan al herrero, al carpintero, al plomero, y estos peritos van a la casa y elaboran un inventario de todo lo que hicieron. Entonces tienes el mobiliario, la silla, las mesas, los armarios, los escaparates. Hay inventarios que te brindan las joyas, cucharas, cuchillos, y cómo fue construida la casa, las vigas que sostienen a la casa, los patios, el enrejado, el corral, y estoy ahora entusiasmada con esa investigación y estoy trabajando fundamentalmente testamentos, porque en los testamentos generalmente el testador declara lo que deja, que me llama la atención que casi nunca coloca dinero ni dice los muebles de uso de la casa, pero no te especifica cuáles son esos muebles. Y a veces te dice, dejo una almohada, dejo una casaca. Sin embargo, los animales sí. ¿Cuántas mulas, cuántos burros, si están operados, si no están? Estoy revisando los testamentos y sobre todo los inventarios. Los inventarios que o bien dejó la persona antes de fallecer, los que llaman post-mortem, y estos que son hechos por los peritos, llamados por los familiares. Y la riqueza de información es impresionante para saber lo que se llama la historia material, la cultura material. ¿De qué las periodo? cosas ¿De qué que periodo? rodeaban a esos siglo XIX. 19. Siglo XIX, 1800, empecé en 1830, siglo XIX, y me ha llamado la atención que en estos protocolos de aquí de Petare, de Filas de Mariche, Guarenas, El Hatillo, ya la presencia de la mujer ya no se ve como en los protocolos de Paria, ya no. Sí hay mujeres, por supuesto, y hay mujeres que dejan testamento, pero mujeres pidiendo plata, mujeres cultivando, mujeres regentando una casa comercial, no. Me ha llamado mucho la atención. La presencia de la mujer aquí ya no tiene la fuerza que yo encontré en los protocolos de Mariño allá en Paria. Son Y más, estoy en eso, más en urbanas, lo que ¿no? se llama historia material. Más urbanas. Más urbana, aunque todo esto eran sembradíos de... más urbana relativamente, pero sí, claro, porque está la villa, está muy cerca de la villa de Petare, pero sigue siendo una vida muy bucólica, muy relacionada aquí con el café. Más café que cacao en esta zona de Filas de Mariche, El Hatillo, El Encantado, La Guairita. Está más vinculado al café y caña de azúcar, sobre todo en Guarenas, caña de azúcar. Qué interesante. Y estoy tratando de ver el vínculo del dueño del objeto con el objeto. Hay documentos muy interesantes donde le dejo 2 cucharas o una cuchara, cucharas no he conseguido cucharas, puros tenedores, a una sobrina porque me quiso mucho, ese vínculo, y claro, obviamente el objeto como una manera de retribuir, de agradecer el cariño. Por supuesto. Bueno, Y María en eso Dolores, estoy. tú has estado entre la investigación que mencionaste y las actividades que estás ahora haciendo, también dentro de la actividad académica. Además de eso, bueno, tú eres una observadora de aves. Esa es una pasión que tú tienes. Ah, sí. Este, Sí, me gusta mucho. La naturaleza. bueno, ¿cómo vinculas tú esto? O
observar un ave, que bueno, yo creo que ese es un acto sublime. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste? ¿Y cuándo comenzó tu acercamiento a la naturaleza? Que siempre lo tuviste, pero ahora es como muy dirigido a lo que es esa observación de las aves, ¿no? Sí. Bueno, mi contacto con la naturaleza o mi gusto por estar en el campo, yo pienso que me viene por mis padres, que eran campesinos gallegos. Yo soy hija de gallegos. Me debe venir por allí, ese gusto por estar en la naturaleza, en contacto con los animales. La afición por las aves, ese hobby, porque no soy ninguna especialista, también lo tengo desde hace muchísimos años. Soy miembro de Audubon de Venezuela, la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, y siempre que podemos salimos a los llanos, a las selvas venezolanas, a la costa venezolana a observar aves. Nuestro país es la quinta nación más rica en avifaunas del mundo. Aquí no hay que hacer mucho esfuerzo para ver aves. En un ratico que salgas a pasear puedes conseguirte 10, 15 especies. Eso lo vinculo con mi trabajo como docente. Cumplí 30 años en octubre en la Universidad Metropolitana. Hace 30 años comencé allí ininterrumpidamente. Combino, pues nada, eso, mi afición, mi pasión por el aire libre, mi vocación, que no sabía que tenía esa vocación, pero después de 30 años debo tenerla como profesora, y estar metida en los protocolos notariales que espero a ver si en agosto puedo volver al Archivo General de la Nación si el coronavirus nos deja. Claro, si lo permite. Si lo Si lo permiten, permite. si lo permiten las circunstancias actuales que estamos viviendo. Que Sí, bueno, es una circunstancia que sí. también ha generado como un sosiego para uno concentrarse en las investigaciones que está haciendo, los trabajos que tiene, y también un poco para pensar como que qué queremos seguir haciendo, ¿no? En qué queremos seguir trabajando. María Dolores, Sí, este, sí, sí, es verdad. eh, en esta investigación que tú realizaste, en todas estas actividades, en todo este vínculo, en todo este crecimiento, porque tiene que ver también con tu crecimiento profesional. Sin duda alguna, el trabajo que vendrá será un trabajo muchísimo más madurado y llevado en relación a tu propio crecimiento personal y cómo estás viendo tú la historia, cómo la estás consumiendo. Tú también estás un poco vinculada al área de la literatura. No sé por qué me imagino, estoy aquí imaginando, de todas esas historias que estás contando, ahí hay muchas historias para hacer unas ficciones, crear unas historias de lo que fue ese funcionamiento de las mujeres en el siglo XIX. Es en realidad admirable, es impresionante lo que hay allí como fuente y como material de investigación para seguir pensando, reflexionando. ¿Tus estudiantes se interesan en la historia con estas cosas que tú le cuentas o cómo ves allí su vínculo con esta historia, con estas historias? Sí, justamente hace unos días tuvimos porque también trabajo en un colegio, en el Colegio Integral del Ávila, e invitamos a Inés Quintero. Tuvimos una sesión a través de Google Meet con ella sobre precisamente cómo acercar a los jóvenes a la historia, porque la siguen viendo como un cúmulo de fechas y de héroes, como una asignatura árida, aburrida. Y no lo es, pero creo que muchas veces la culpa de que continúen viéndola así es la forma como lo que hacemos es alejarlos. Yo no doy historia ni en el colegio no, en la universidad sí, en la universidad doy una materia que se llama Comprensión de Venezuela, que tiene que ver, es una fusión, es una asignatura que intenta
fortalecer en los jóvenes las competencias comunicativas, la producción lectora, la producción escrita, perdón, y la comprensión lectora, y la excusa es la historia. Y sí les he hablado de mi investigación y ellos quedan encantados, porque no se pueden imaginar que haya historias como esas, que haya habido un grupo de mujeres que sembraron cacao, por supuesto ellos no saben qué es la península de Paria, y quedan atrapados sin duda por esa historia. Y cuando ves sus caras y ves sus comportamientos y ven cómo, pero eso pasa, eso pasó. Y había unos negocios que llamaban casas comerciales y el intercambio de productos, sienten que hay otra historia más allá de los héroes y las batallas y las fechas. Creo que sería tan importante que abordáramos la historia desde ese punto de vista y no hacer tanto hincapié en las fechas, en la epopeya, sino acercarlos, mira, a la vida cotidiana, a la vida común, cómo era el devenir de la gente en el pasado nacional. Y quedan maravillados. En ese sentido, sería óptimo darle otro giro a la forma como estamos enseñando la historia, sobre todo en bachillerato e incluso en primaria. Sí, sin duda alguna, es una reinvención que tenemos que hacer nosotros como docentes y como comprometidos pues, en el oficio que tenemos, de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Sin duda alguna estamos en un proceso de modificación de ciertos parámetros y de ciertas visiones de la historia que tienen que ser revisitadas, que tienen que ser reconsideradas, a quien enseña, qué enseña, cómo lo enseña y también desde dónde está enseñando. Porque, por ejemplo, trabajos como el tuyo, María Dolores, deberían de formar parte de libros de texto del siglo XIX, de bachillerato de historia de Venezuela del siglo XIX. Es para mostrar más allá, por ejemplo, la hija de Mariño, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de toda ese dominio de la tierra, la distribución de la tierra? ¿Cuál es la historia que hay detrás de la tierra? María Dolores, si yo te diera a ti una varita mágica para volver a la vida a alguna de estas mujeres que estudiaste en ese libro, ¿a cuál revivirías? Mira, reviviría a Josefina, a Josefa Viuda de Ruiz, la reviviría ella. Ella se vino, ella tuvo un problema con uno de los hombres más ricos de la zona, Gamboa. Gamboa está emparentado con los Franceschi. Una hija de Gamboa se va a casar con Felipe Franceschi, un hombre muy poderoso, Gamboa. Ella se enfrascó con él en una disputa, en un pleito. Josefa Viuda de Ruiz, y ella se viene a Caracas a buscar justicia en la capital, lejos de los círculos de poder de él. Y ella lo dice en su documento, y además antes de partir, en ese documento, ya lo va demandando por todos los perjuicios que ella va a sufrir por abandonar su arboleda y venirse a la capital para hacerle frente a él. Y creo que le pide 80,000 pesos de indemnización por el tiempo que voy a dejar mis tierras para venirme a Caracas para hacerte frente a ti, abusador. Bueno, no usó la palabra abusador, pero yo la traería a ella. Una mujer guerrera. Muy guerrera, viuda y bueno. Muy rica. Bueno, historias por hacer. Trabajo tenemos. Sí, cómo no. María Dolores, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación, por tu conversación, por compartir tu libro, en el cual yo también tengo, una parte, porque lo trabajamos juntas, lo leímos juntas, y esas mujeres crecieron allí
bueno, con una visión metodológica de lo que debía ser la historia. Sí. También quiero dejar público que hoy termina la primera fase de lo que son estas conversaciones. Nosotros seguimos en la intención de darle espacio a esas historias que están contadas y hacer una revisión de la historiografía que tenemos sobre otros parámetros, sobre otras visiones y sobre otras revisiones de prejuicios, sobre todo, y invisibilidades que tenemos dentro de la historia. No solamente en Venezuela, esto sucede en el planeta entero, ¿no? Sí. Hay una visión alternativa que yo creo que es importante darle lugar y seguir trabajando en ello y meterlo en la academia y seguir con nuevas investigaciones e incorporar nueva gente con estas visiones revisionistas de lo que es esa historia. Sí. Bueno, María Dolores, te quiero dar las gracias. Bueno, bueno, gracias. Gracias a ti por invitarme y felicitarte por esta iniciativa. Estoy a la orden. Para mí ha sido un placer y espero que el cierre haya sido del gusto de todos. Muchas gracias, Dora. Bueno, gracias a ti. Sigo aquí a la orden. Muy bien, hasta luego. Feliz tarde. Igualmente.